Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues una semana más aquí, presto y dispuesto, querido Ares. Hoy vamos a hablar de Leonardo, pero no Leonardo da Vinci, aunque se le podría comparar con él, fíjate, por ese ingenio, esa inventiva y todo lo que proyectó para la humanidad, aunque ha pasado desapercibido, no, lo siguiente, ¿no? Es lo que tiene ser español. Al Total. final, somos más valorados fuera de España que en España. Bueno, es verdad que Leonardo Torres Quevedo sí que tuvo mucho prestigio en España, se le valoró bastante. De hecho, fue miembro de distintas sociedades, ¿no? de ciencias, también de la Sociedad Matemática. Recibió varias distinciones, varios honores. Pero bueno, es verdad que una vez que muere, pues parece que pasa al olvido y, sin embargo, muchísimas de sus contribuciones pues tienen que ver pues con adelantos muy vanguardistas dentro del mundo de la ciencia y de la tecnología, porque de hecho, fíjate, él en su época ya estaba considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Estamos hablando de finales del XIX, principios del XX. Y su trabajo es considerado pionero o precursor en la cibernética, en el cálculo analógico y en la informática. Bueno, y aparte los autómatas, porque ya sabes que el primer ajedrecista que tuvimos, autómata, fue suyo. Entonces, todas estas cosas, todos estos inventos que tocó muchísimas disciplinas, luego lo iremos comentando y desgranando, pues es lo que le ha hecho tener un renombre, ¿no?, internacional, porque prácticamente tocó todos los palillos dentro de esa ciencia, ¿no? Y muchas de las cosas que él inventó o patentó, porque hay algunas cosas que luego no llegaron por, ya sabes, por la financiación, también porque él se vio inmerso en esa Primera Guerra Mundial, pero muchas de las cosas, y luego ahora lo veremos en el cronovisor, siguen funcionando y sigue teniendo pues todo el mérito, toda la audacia con este cántabro de Santa Cruz de Iguña, pues que hizo pues prácticamente de todo y que se puede ver a día de hoy, y esto es muy importante resaltarlo, muchos de estas patentes de sus ingenios y de sus inventos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos, la que está en la Universidad Politécnica de Madrid. De hecho, yo estuve hace unos pocos años allí y me quedé encantado de ver todo el prodigio de un museo que prácticamente ni los ingenieros que estaban estudiando en esta escuela técnica lo conocían. Estaba ahí abandonado, en fin, un poco con polvo, en fin. Tampoco quiero ser ahí como muy peyorativo en esto, pero sí creo que se le debería dar más importancia de la que realmente tiene, porque es ver y tocar incluso la mesa de trabajo de Leonardo Torres Quevedo, lo que este hombre llegó a idear, siempre equiparable a Leonardo da Vinci, pero con el sello genuino español. Leonardo Torres Quevedo, por supuesto, se merece este cronovisor para ponerle en valor, y veréis con los datos que vamos a ir descifrando que realmente este hombre tiene que figurar con letras de oro en muchísimas de las placas, no solo de Madrid, sino también de Cantabria, de Francia, de Suiza y de aquellos lugares en los que él tuvo su prestigio, entre ellos, como no, Estados Unidos. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Vamos a redescubrir la figura de Leonardo Torres Quevedo, este cántabro, como decías, nacido en 1852 y fallecido en Madrid en 1936. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 8 de agosto de 1916. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Ha sido elegir uno de los momentos más encomiables de su vida, porque apártate un poquito porque nos puede mojar aquí todo el agua de esta catarata, y lo que estamos viendo aquí es un teleférico, el primer teleférico del mundo inventado por Leonardo Torres Quevedo. Exactamente, además él lo llama transbordador, que como bien sabes, Nacho, luego también se ha utilizado esta palabra para los transbordadores aéreos, ¿no?, y espaciales. Pero el que inventa la palabra, por decirlo así, el que le pone de moda es Leonardo Torres Quevedo, y en esta fecha en concreto es cuando se inaugura en Niágara, en Ontario, en Canadá, pues el primer teleférico de pasajeros, no de mercancías, porque antes había teleféricos mucho más rudimentarios, pero para transportar mercancías. Pero en este caso estamos hablando de pasajeros de toda Norteamérica, porque como bien sabes enlaza tanto Canadá como Estados Unidos.
y es el Niagara Spanish Aerocar, así se llama. ¡Toma! Todo el mundo está encantado, con un cierto miedo, porque decir, a ver si este cable se va a caer. Va a aguantar o no, sí. Porque no está por encima exactamente de las cataratas, sino del río Niágara, que está muy cerquita de las cataratas, pero bueno, que hay una buena visibilidad, ¿no? Y claro, es que estamos hablando de que todo este ingenio, todo este invento, todo este transbordador del Niágara que estamos viendo, absolutamente todo, tiene que ver con España. Es decir, que estamos hablando de que la construcción y el constructor es español, que el material transportado, por cierto, desde España es también español, que toda la financiación es española. Es decir, que evidentemente es algo muy genuino, muy propio nuestro para sacar pecho, ¿no? Y que estamos viendo además cómo está suspendido este Spanish Aerocar, esta cabina, está suspendida en 6 cables de acero entrelazados, y que el coche está propulsado, esta cabina, con un motor eléctrico de 50 caballos de fuerza. Estamos hablando de esta época, de 1916, y se desplaza a 7 kilómetros por hora. Más o menos tampoco ha variado demasiado, no ha tenido ningún accidente a lo largo de toda esta trayectoria. Estamos hablando de más de un siglo, con más de 15 millones de turistas que lo han probado. Nosotros estamos probando aquí de una forma virtual, pero vemos que tiene potencia y que tiene seguridad, y que la altura del tramo central es de 61 metros sobre el río y la longitud ni más ni menos que de medio kilómetro, de 539 metros. O sea que estamos ante algo portentoso. Es algo que, fíjate, que ya patentó él hace años, o sea, lo patentó en 1887. Y, de hecho, ya lo utilizó en España y, cómo no, ¿dónde? En el transbordador del Monte Ulía, en San Sebastián, ¿no? Y se inauguró en 1907, o sea, que él ya sabía que esto iba a funcionar. Pero los norteamericanos no lo tenían tan claro, y aquí estamos comprobando que efectivamente, con aplausos, con hurras, aquí a Leonardo, que se lo merece, pues ha conseguido que este transbordador, con pequeñas modificaciones, siga activo a día de hoy y sin ningún accidente de mención. Solo ha habido pequeños problemas técnicos, pero ni un herido ni un muerto. Fíjate, estaba pensando ya ahora en la capacidad inventiva de una persona, qué es lo que le lleva, ¿no?, a ingeniar todo este tipo de aparatos, sobre todo no a partir de problemas que se encuentren, ¿no? Ahora hablaremos un poco dónde estudió, cómo se formó, porque yo creo que ese tipo de aptitudes nacen cuando tú eres niño, ¿no? O sea, cuando tienes ese ingenuo quizás ese ingenio más ingenuo, mejor dicho, sí. Y esa ingenuidad te permite crear esa genialidad, ¿no? Es el juego de palabras, ¿no? La propia formación de Torres Quevedo debió de encaminarle desde niño por ahí. Y tanto, y tanto. Además tiene una infancia muy curiosa, ¿no? Está claro que fue un niño muy despierto ya desde pequeñito, ¿no? Fíjate que nace, el año que has citado, 1852, es el año que nace otro de nuestros grandes genios, ¿no? Otra de las figuras científicas de talla internacional, Santiago Ramón y Cajal. Ya sabes que a mí me gusta muchas veces este tipo de guiños cronológicos, y bueno, pues efectivamente él empieza ya a apuntar maneras, ¿no? Le gustan mucho las ciencias, la tecnología. Entonces, bueno, pues vive de niño en Bilbao con sus padres, pero al final es educado y se queda a cargo de unas parientas suyas, las señoritas Barrenechea, ¿no?, que se llaman, bueno, que es un poco pues lo que le permite tener esos primeros estudios financiados por ellas, y es la primera parte de sus estudios de bachillerato en el instituto de la capital vizcaína, de Bilbao. Al final, estas mujeres, bueno, él sigue también sus estudios en París, con lo cual aprende también el francés, lo cual le vino muy bien luego para distintos prototipos que ahora te comentaré. Pero cuando mueren estas mujeres, estas señoritas Barrenechea, la herencia que tiene, que era cuantiosa, pues se la dan a él. Entonces, claro, imagínate un jovenzuelo con muchas ínfulas, ¿no?, de aprender, de saber cosas, en lugar de empezar a hacer lo que él hizo, los primeros trabajos ferroviarios que no le gustaban demasiados, pues con la herencia recibida de estas mujeres se dedica textualmente a pensar en sus cosas. Y eso de pensar en sus cosas es lo que hizo que estuviera viajando y estudiando por toda Europa. Él estuvo en Francia, él estuvo en Suiza, y la residencia pues al final se repartía entre Madrid, entre Bilbao, entre París, entre el Valle de Iguña, evidentemente. Ahí es donde se casa con Luz Polanco. Y eso le permitió tener tiempo libre. Claro, pues evidentemente tiene cualidades. Ya el tío tenía un genio específico, ¿no?, una genialidad para empezar a pergeñar estas primeras patentes. De hecho, una de las primeras, cuando está retirado en la montaña y en Cantabria, es ofrecer a la comunidad científica los
estos primeros transbordadores, donde él empieza a hacer sus pequeños pinitos, este funicular aéreo suspendido por cables múltiples que te comenté antes, pero también empieza ya con sus dirigibles. Él empieza a ver que, en fin, que hay cosas que se pueden mejorar de esos dirigibles de Zeppelin, que se pueden mejorar muchísimo con las máquinas algebraicas y con las máquinas de calcular, ¿no? Porque decía, se pueden hacer cálculos mucho más factibles con máquinas mucho más potentes, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es cuando él diseña o mejora cosas para, precisamente para el aprendizaje y para mejorar lo que eran las telecomunicaciones, no solo con el transbordador, no solo con los funiculares, sino también con los dirigibles, en una época muy sensible como los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, donde la parte aérea era fundamental y donde estos dirigibles de Torres Quevedo se empezaron a mirar con cierto interés. Y ahora te comentaré un poco qué finalidad se les dio. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un corte de la Universidad de Cantabria, que organizó, ¿no?, un evento precisamente para celebrar ese centenario en 2016 de la inauguración del teleférico sobre las cataratas del Niágara. Es la voz de Francisco González, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, y al final también habla Manuel Romero, que es director de ese museo que tú decías de Torre Quevedo en la Universidad Politécnica de Madrid. España tiene dos figuras de talla mundial, Santiago Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo, y los dos nacen en 1852. Cajal muere en el 34 y Torres Quevedo en el 36. De los dos, uno ha nacido en Cantabria. Los ciudadanos de Cantabria pueden presumir de que en esta tierra nació y desde esta tierra se proyectó hacia el mundo el más prodigioso inventor de su tiempo. Los historiadores de la ciencia y de la técnica, cuando se encuentran con la figura de Torres Quevedo, se asombran, como cualquier español cuando se lo cuentan, ¿no? Los aeronáuticos británicos, por ejemplo, están alucinando, dicho en lenguaje coloquial, porque los dirigibles que sirvieron para que ganasen la Primera Guerra Mundial, levantando el bloqueo de los submarinos alemanes, estaban diseñados por Torres Quevedo. Se construyeron más de 60 en el Reino Unido. Ni un solo barco de aprovisionamiento de las Islas Británicas fue hundido por un submarino alemán mientras estuvo protegido por los dirigibles de Torres Quevedo. Los transbordadores, los teleféricos que utilizamos para el transporte de personas, los inventa Torres Quevedo aquí en el Valle de Iguña, en Cantabria, y desde aquí lo patenta en el año 87. Bueno, lo inventa, lo ensaya en el año 86 en Iguña, hace 130 años, y lo patenta desde Iguña en el 87, 88, 89 en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, Austria, Hungría, etcétera, en todo el mundo. Tardará 30 años en construir el primero, que no será en Cantabria, será en San Sebastián, en el Monte Ulia, y unos años después una réplica agrandada en Niágara. El rasgo es la versatilidad, basado siempre en algunas obsesiones por conquistar el aire, por conquistar el control a distancia, por resolver con la física problemas matemáticos. Pero lo principal es que inventó cosas por primera vez en la historia de la humanidad, hizo cosas en muchos campos. Jesús, vemos que fue pionero en muchísimas cosas, ¿no? Y fue, podríamos decirlo, un Leonardo da Vinci del Renacimiento en ese momento también quizás más propicio, ¿no?, por todos los avances que había después de la Revolución Industrial. Estamos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que es cuando empieza a haber también pues muchos cambios, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el presente, en pleno siglo XXI, decimos, es que en los 30 últimos años ha cambiado todo muchísimo con Internet, con la telefonía móvil, con los transportes, etcétera, pero en aquella época, hace 100 años, tenían la misma sensación de ir en coches de caballos o de ir en burro a de pronto ir en tren, ir en un coche eléctrico, en un coche de gasolina. Todo eso marcó un poco el avance de una época en donde todos esos inventos se iban sumando y Torres Quevedo iba a la cabeza de todos ellos. Iba a la cabeza, sí. Es lo que tiene estar por un cuarto de hora por delante de los demás, ¿no? Claro. Y era el caso de Leonardo Torres Quevedo, porque así como Santiago Ramón y Cajal, también era otra luminaria, pero dentro del mundo de la medicina, ¿no?, dentro del mundo de las neuronas, y le valió su premio Nobel.
en el caso de Torres Quevedo no llegó a obtener el premio Nobel, pero sí que hizo muchísimas cosas que luego otros países estaban más interesados que la propia España, ¿no? Sobre todo en desarrollarlo. Por ejemplo, una de sus primeras invenciones fueron los Astra Torres. Los Astra Torres era un dirigible flexible que ofrecía las mismas, incluso mejores prestaciones que los modelos rígidos de los Zeppelin. Entonces, las Fuerzas Armadas de distintos países, por ejemplo, en la Marina Nacional francesa, la Royal Navy británica, la Armada Imperial japonesa, estaban muy interesados. Y efectivamente, durante esa Primera Guerra Mundial se utilizan estos dirigibles de Torres Quevedo que se llaman Astra Torres, bueno, porque Torres, evidentemente por su apellido, y Astra por la empresa francesa que los diseñó y que los desarrolló, bueno, pues se utilizaron no para cuestiones bélicas, pero sí para protección e inspección naval. Entonces tuvo un protagonismo importante esos dirigibles de Torres Quevedo. Y luego, evidentemente, fue perfeccionando muchísimas más cosas. Y una de las que a mí particularmente me llama la atención, y creo que también a ti, es el telequino. El telequino. Bueno, eso es brutal, ¿eh? Bueno, que se puede ver, por cierto, en este museo. En ese museo, Quevedo, sí, lo conozco. En la Universidad Politécnica, se puede ver allí. Claro, tú lo ves y dices, es que esto es un mando a distancia, claro, pero no es un mando a distancia convencional, ¿no? Lo presentó en la Academia Científica de París y es un sistema de control remoto. Claro, es verdad que es un armatoste, pero es de control remoto por ondas hercianas, es decir, por esa telegrafía sin hilos. Y lo que hacía era, pues eso, utilizar este aparato, se utilizaba desde tierra y para cuestiones muy prácticas a la hora de dirigir determinados, por ejemplo, determinadas naves que van por el mar para no tener ningún tipo de riesgo en tu caso, que las puedes llevar y traer para donde prácticamente te dé la gana. Ese tipo de radiodirección, que es el primero que se patenta en el mundo, y eso es muy importante, está considerado como una obra increíble de ingeniería, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido crear un prototipo de estas características. Y claro, ese telequino, ya te digo que me parece que es efectivo, porque es el mando a distancia más efectivo del que tenemos constancia y el de los primeros, pues sirve para que este autómata, porque en el fondo estamos hablando de un autómata, evidentemente, ejecute órdenes que son enviadas por medio de esta telegrafía sin hilos, así además él lo puso en la memoria de la patente, y se convierte en el primer autómata electromecánico de la historia. Electromecánico de la historia. ¿Por qué? Porque tanto los torpedos submarinos, por ejemplo, de la Armada Española, que necesitaban tener como una especie de revulsivo después del desastre del 98, pues ellos lo utilizaban en estas maniobras de torpedos sin arriesgar vidas humanas. Y el telequino funcionó perfectamente para ese tipo de elementos, ¿no? Así que podríamos decir, fíjate, que no solo es el prototipo de nuestros mandos a distancia, sino también el precedente de los actuales drones. Con lo cual se convirtió en uno de los grandes ingenieros industriales y en telecomunicaciones. Es un invento absolutamente genial, ¿no? El mando a distancia que ahora utilizamos para la televisión, para manejar, pues eso, lo que decías ahora tú, los drones, cualquier aparato. Claro, tú ves el mando aquel y no te cabe en el bolsillo, ¿no? Precisamente es un armatoste gigantesco. Pero la idea es absolutamente brillante, ¿eh? De la cabeza de un genio, con una tecnología sin hilos poder realizar algo parecido, ¿no? Mira, uno de los inventos que a mí más me llama la atención es el ajedrecista, ¿no? Esa máquina, en realidad no es como estos autómatas del siglo XVII que tienen forma humana, ¿no? Que decían que a lo mejor alguien se escondía dentro de la caja en donde estaba este ajedrecista vestido a la turca, pero no deja de ser también casi una suerte de juego, casi, ¿no? Como una Game Boy de estas primitivas, pero mucho más primitivas todavía, un armatoste grande, pero que te permitía jugar al ajedrez, ¿no? Con una suerte de inteligencia artificial. Es que a mí me parece genial, sobre todo porque estamos pensando en algo que sucedió en 1912. O sea, no hace 20 o 30 años, no. En 1912 un español inventó este ajedrecista, ¿no?
Totalmente, totalmente. Te quedas asombrado, ¿no? Porque es verdad que ganaba todas las partidas, que era... Con lo cual, claro, los más listos en aquella época se sentían un poco defraudados, pues como que esta máquina, además una máquina, eso, que no tiene aspecto antropomorfo, es una máquina... Claro, pues, un cajón, vamos. Claro, es un cajón, ¿no? Con muchas teclas y muchas cosillas, y juega la gente con el rey, con la torre, como si fuera una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues estas primeras exhibiciones que hizo con su ajedrecista, que se efectúan 2 años después, en 1914, dejaba asombrado a todo el mundo, ¿no? Y luego la fue perfeccionando, con lo cual, si hubo alguien que era capaz de ganarla, pues al final era imposible. Y claro, es que aquello es lo más parecido a la magia. O sea, tú te imaginas una máquina que no tiene ni siquiera forma humana, porque la forma humana por lo menos intenta siempre imaginar que hay alguien dentro o que tiene como unos mecanismos mucho más sofisticados, ¿no? Aquí solo ves una serie de botones, de engranajes, y que te pueda ganar con todo tipo de combinaciones que tú conozcas, porque la máquina ya se las conoce todas, claro, evidentemente lo había programado como tal. Efectivamente, es un pionero, en este caso, en la inteligencia artificial, que también esto hay que apuntarle un buen tanto, ¿no? Y de hecho, él es el que formula una nueva rama de la ingeniería, que es la automática. De hecho, él la llama así. Sentó las bases de lo que posteriormente se conoce como inteligencia artificial. Y de hecho, él también diseña un aritmómetro electromecánico, que es una máquina electromecánica capaz de realizar cálculos de forma autónoma. Todo eso, que estamos hablando de principios del siglo XX, donde en España estábamos como estábamos y en Europa pues estaban dando palos diestros y siniestros con los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y luego las consecuencias de la posguerra. Pero no solo es eso, es que para mí hay otro tipo de inventos más fascinantes y menos conocidos posiblemente. Bueno, aparte sabes que él era un experto y que fomentó además el esperanto. Él hablaba en esperanto. Qué gracia. Recordemos, claro, el sí, esperanto es esta biografías. lengua inventada, no neutra, utilizada. Cuéntanos un poco el... Sí, bueno, la inventó Zamenhof precisamente como lengua universal, ¿no? Precisamente para que no fuera esto una torre de Babel, dice, vamos a inventar una lengua universal. Pero Torres Quevedo, igual que le pasó también a Miguel de Unamuno, lo vio como la primera lengua científica universal. Dice, si todos conocemos el esperanto, pues podemos ir a congresos que se desarrollen en Estados Unidos o en Zúrich o en París y no hay ningún problema, ¿no? O en Viena, donde quieras. Pero, evidentemente, no todo el mundo la hablaba y, sin embargo, fue muy impulsada también por León Tolstoy, por Pío XII, por Juan Pablo II, por ejemplo, conocía el esperanto y es una de las características menos conocidas dentro de la biografía de Leonardo Torres Quevedo. Pero bueno, 2 inventos que a mí me llaman la atención. Por una parte, dentro del campo de la pedagogía, investigó elementos o máquinas que podrían ayudar a educadores en la tarea y hizo, bueno, por ejemplo, en máquinas de escribir, hizo patentes, ¿no?, de máquinas de escribir para que fueran mucho más rápidas y mucho más seguras, pero también ideó un puntero proyectable. El puntero proyectable, que algunos lo llaman puntero láser, no tiene nada que ver con el láser, pero que se basa precisamente... A ver, tú imagínate, por entonces un profesor de una universidad que ponía diapositivas que se proyectaban en una pantalla, pero cuando el profesor se acercaba a la pantalla para señalar algo, claro, tapaba con su cuerpo, tapaba prácticamente la imagen que se estaba proyectando. Entonces él dijo, pues ya está, vamos a inventar algo para que se pueda señalar como si fuera un puntero en la placa proyectada. Entonces, ese puntero realmente se basa en la sombra producida por un cuerpo opaco que se va moviendo por esa placa proyectada, de tal forma que la sombra es lo que se utiliza como puntero, pero no tiene que acercarse el profesor directamente hasta allí para señalar con el dedo. Entonces, bueno, eso es muy curioso porque esto que parece que es muy simple, muy sencillo, pues entonces revolucionó, claro, la enseñanza, porque ya podías proyectar una diapositiva sin que te diera la sombra, ¿no?, el propio profesor. Eran proyecciones luminosas. Y luego estaba el proyector didáctico, ¿sabes?, que mejoraba las formas de las diapositivas al colocarlas sobre placas de vidrio para proyectarlas, con lo cual también mejoró la calidad de esas placas, ¿no?, cuando se proyectaban de una forma didáctica. Bueno, todo ese tipo de cosas, ya te digo, muy interesantes porque son patentes que prácticamente han pasado desapercibidas. Tenemos una deuda con el reconocimiento de su calibre. Siempre se dice y siempre decimos que cuando no habla de Monturiol, de Isaac Peral, de la Cierva, siempre tiene una palabra, el submarino, el autogiro, cada uno el suyo. De Torres Quevedo lo que tendríamos que ser conscientes es de que hay de que no basta con un invento. No podemos decir, bueno, el ajedrecista, ya, pero eso deja fuera muchos más. Y lo que sí tenemos es una deuda de conocimiento de su inmenso calibre, de su talla. Eso sí, Torres Quevedo tiene mucha huella
en muchos sitios. Aquí en Cantabria hay institutos, hay estatuas, aquí muy cerca hay una estatua suya, pero el calibre es lo que no se conoce. Es un calibre de un Lope de Vega, de un Velázquez, de un Picasso. O sea, es una persona que tiene talla por encima de otros genios que hemos tenido, y eso sí que no lo conoce tanta gente. Fue un completo innovador, se fijaba en problemas que quería resolver, como digo, resolver problemas matemáticos por medio de la física. Le llevó a construir lo que él llamó aritmómetros, que eran máquinas de calcular que abordaban ecuaciones muy complicadas, en raíces reales y complejas, y así desarrolló una máquina mecánica que puede hallar las raíces de un polinomio de grado 8, que es una cosa inaudita para hace 100 años. Presentó sus máquinas en París y eso le dio la primera fama. Después vinieron muchos más inventos, entre los que cabe destacar el ajedrecista, sobre todo el segundo ajedrecista, que es el primer juego por ordenador de la historia de la humanidad. El telequino, que es el primer mando a distancia operativo. Hubo un antecedente de Tesla, pero hay diferencias claras, y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos norteamericano tiene un hito reconociendo que el antecedente de nuestros mandos a distancia de casa fue Torres Quevedo, que manejó una lancha en Bilbao, en el Abra, el rey y él con 6 personas, y manejaba la lancha completamente, dando hasta 13 órdenes, 5 al motor, 5 al timón, subía y bajaba la bandera, disparaba un cañoncito, de manera que un control completo, y el transbordador, que fue el primer transbordador por cable que transportó personas en la historia de la humanidad. O sea que Leonardo Torres Quevedo, partiendo de aquí, de Cantabria, de Iguña, fue capaz de cambiar mucho en la historia del mundo, de manera, desde luego ser pionero. En algunos casos no fue seguido inmediatamente y en otros sí. Escuchábamos en un nuevo corte de este vídeo de la Universidad de Cantabria a Manuel Romana, director del Museo Torres Quevedo en la Universidad Politécnica de Madrid. Jesús Callejo, crononauta, estamos hablando de Leonardo Torres Quevedo, este genio, inventor, sabio y avanzado, ¿no?, de su época, en el primer tercio sobre todo del siglo XX, a finales del XIX y primer tercio del siglo XX, una época histórica en la que lo has avanzado más o menos, la Primera Guerra Mundial, ¿no?, entre el 14 y el 17, pues marca un poco el devenir de muchos acontecimientos, ¿no? Y algunos de estos inventos tuvieron esa finalidad tanto defensiva como atacante, ¿no?, para según cómo se utilizaran, ¿no? Y también ahí Leonardo Torres Quevedo tuvo lo escuchábamos, ¿no?, en uno de los cortes, esa protección, ¿no?, de navíos. Tuvo un impacto muy, muy grande, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Todos querían un poco los inventos de Torres Quevedo, ¿no?, en su defensa, claro. Hombre, su defensa, evidentemente. Claro, porque aparte de estos transbordadores, que tenían una finalidad muy práctica, ¿no?, para llevar mercancías, pero también para personas, y además, fíjate, tuvo una finalidad turística a día de hoy. Pero dentro de la aeronáutica, ya antes un poco comentado, es que construye ese primer dirigible con un globo trilobulado, ¿sabes? Incluye además un armazón interior con cables flexibles, un poco mejorando el modelo de Voss Zeppelin, que era demasiado rígido, ¿no?, para ciertas maniobras. Y entonces esto le permite tener esa flexibilidad y solucionar el grave problema que tenía, por ejemplo, la suspensión de la barquilla, y se llega a vender esta patente a la empresa francesa Astra, que acuérdate lo que te comentaba de Astra Torres, que construye este dirigible y se utiliza durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? No para cuestiones bélicas, pero sí para distintas misiones. Pero es que luego él sigue adelante con estos dirigibles, con la aeronáutica, y también construyó junto con Emilio Herrera Linares, otro personaje también muy de cronovisor, construyó un dirigible transatlántico que lo llaman Hispania. La idea era realizar el primer vuelo transoceánico sin escalas desde España a América directamente. Lo que pasa es que al final se retrasó la financiación y, bueno, unos ingleses se nos adelantaron, como suele ser habitual. Bueno, Emilio Herrera, que está considerado un poco como el maestro también de Leonardo Torres, es el que crea o inventa la escafandra estratonáutica o estratosférica, como también lo llamaban, ¿no?, que era el precursor del traje de los astronautas. Es un traje presurizado diseñado por este coronel, que fue Emilio Herrera, en 1935, y que fue usado durante los vuelos estratosféricos, y que luego la NASA lo adquirió.
todo este modelo, y él quiso además participar un poco en todos estos primeros proyectos aeronáuticos y sobre todo espaciales de la NASA. Lo que pasa es que él puso una condición, porque él era republicano convencido. De hecho, cuando se produce el golpe de Estado y llega el franquismo, él se tiene que ir de España, ¿no? Entonces él puso como una condición, precisamente por eso, porque la NASA utilizó muchísimos de estos modelos de Emilio Herrera, y era que cuando llegara el primer hombre a la Luna, y se basaron mucho en sus cálculos, en sus estudios, que se colocara junto con la bandera americana, se colocara una bandera republicana. Y Estados Unidos dijo que nada, y de la China. Entonces le dijo, pues nada, me retiro del proyecto. Hombre, queda así, no sé, es un poco raro, ¿no? Queda un poco extraño. Sí, se no, podría no justificar de alguna mucho forma, pero bueno, no sé, queda un poco... Bueno, te lo cuento un poco como anécdota para que veas un poco con qué personaje intentó hacer este dirigible, ¿no?, transatlántico, llamado Hispania además, pero que no llegó a funcionar, y sin embargo posteriormente, basándose en parte en este diseño, en esta patente, pues como no, gente que no era de España pues al final lo utilizó y sí que hizo ese primer viaje transatlántico. Pero bueno, para que veas la cantidad de notas en las que estaba metido nuestro querido Leonardo. Ya para ir acabando, Jesús Callejo, crononauta, este cronovisor sobre Leonardo Torres Quevedo. Imagino, ¿no?, como sucede con todos los genios, que al final de sus días, él falleció en 1936, dejaría un montón de proyectos sin hacer, ¿no? Hablo sin conocer en profundidad la biografía de Torres Quevedo, porque, bueno, pues se me ha documentado un poquito estos días para conocerle. Y ya dedicamos un pequeño bloque en esos personajes de leyenda que hicimos aquí en nuestro programa, pero nunca habíamos profundizado en la figura de Torres Quevedo, ¿no? Como digo, seguro que dejó muchísimas cosas en el aire, que después de la Guerra Civil, bueno, no había para hacerse un bocadillo de anchoas como para invertir en este tipo de cosas, ¿no? No, de verdad. Leonardo desarrolló muchísimos otros inventos, muchísimos, que algunos están solo pues, en forma de patente, claro, pero por ponerte un ejemplo, evidentemente, como tenía tanto tiempo libre y además vivió bastante, ¿no?, hasta estos 83 años, pues algunos de estos ingeniosos inventos han quedado ahí un poco pendientes del desarrollo, que si se hubiera desarrollado, y hay uno muy interesante, hubiera sido también el precursor del GPS, porque una de esas patentes era un sistema para guiarse en las ciudades, que patentó en Gran Bretaña y en España se hizo muy poquito. Era un sistema como muy original, precisamente para eso, para orientarte en las ciudades como Madrid por entonces o Barcelona, que eran bastante complicadas cuando ya el tráfico empezaba a ser bastante numeroso. Bueno, pues ahí tenemos otro de esos inventos que se quedó prácticamente en un mero desarrollo. Efectivamente, en los últimos años ya prácticamente estaba un poco incapacitado, ya no inventó mucho más, pero sí que consiguió esos méritos, esos títulos honoríficos. Fue presidente de la Sociedad Matemática Española, doctor honoris causa por la Sorbona de París, ni más ni menos. Fue también miembro de la Real Academia Española, miembro de la Academia de Ciencias de París, la medalla Echegaray, que se la dio Alfonso XIII en su momento, cuando Echegaray estaba vivo, por entonces se daba aquella medalla, luego Echegaray murió y la medalla hasta quedó en un olvido también bastante, desde mi punto de vista, bastante penoso, porque Echegaray no se le ha reconocido el mérito que también tuvo. Y entonces fueron sus últimos años, y de hecho él muere, fíjate, él muere en Madrid, es un 18 de diciembre, justo 10 días antes de que él hubiera cumplido 84 años. Estuvo un pelín ahí de casi morir el día de su propio cumpleaños. Pero desde luego una vida longeva, una vida fértil y una vida donde muchos de estos prototipos de estos inventos a día de hoy funcionan, como el Aerocar Spanish que hemos comentado, y muchos de ellos se quedaron ahí un poco en ese desarrollo por falta de financiación o sencillamente por falta de motivación de nuestros políticos o de nuestros militares, que como le pasó a Isaac Peral, nunca acabaron de ver todo el potencial económico, tecnológico y de ingeniería que podían tener estos desarrollos, ¿no?, técnicos. Pero bueno, ya sabes que en España siempre se ha dicho, ¿no?, lo que decía Unamuno, que inventen ellos, y Leonardo Torres Quevedo, ya te digo, sin ser un inventor desconocido, pero yo creo que no se le potenció todo lo que se debía. Desde luego que sí, una figura que marca un poco la propia naturaleza, ¿no?, de los españoles, que no creemos en lo que hacemos, ¿eh?, y que luego nos sorprende, ¿no? Y bueno, también con ese rollo cainita que tenemos de criticar lo que hace nuestro vecino,
Y bueno, pues en vez de apoyarle, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones filosóficas que nos podría llevar mucho tiempo, pero bueno, la figura de Leonardo Torres Quevedo es merecedora de un cronovisor y de muchísimas cosas más, como hemos hecho en este programa junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por tener esta oportunidad, ¿no?, de ensalzar la figura de Torres Quevedo y, por supuesto, invito a todos los que nos estén escuchando que antes o después pasen por la Universidad Politécnica de Madrid y vean el Telequino. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.